Josué capítulo 18 y capítulo 19 es lo que vamos a considerar hoy. No se asusten cuando vemos de a dos capítulos, pero ya saben que tenemos muchos nombres. Tiene que ver con el contexto de lo que estamos estudiando. Así que vamos a leer partes del capítulo 18 para empezar y luego veremos algo también del capítulo 19. El sermón de hoy se titula ¿Cuánto hace que estás en la zona de confort? Es una pregunta. ¿Cuánto hace que estás en la zona de confort? Y la importancia de lo que vamos a aprender es sublime, de buscar la voluntad de Dios y avanzar en la fe en lugar de conformarnos con la comodidad o la apatía espiritual, porque lamentablemente muchos bajan los brazos y dicen, bueno, esto es lo que me toca vivir en la vida cristiana. Así que vamos a leer los primeros 10 versículos del capítulo 18 y llegado el momento leeremos otros textos, pero para tener la introducción, porque en realidad aquí tenemos la parte central de nuestra enseñanza hoy. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu, para que yo los envíe, y que ellos se levanten y recorran la tierra, la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros, pues, delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas, ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también, y Rubén, y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose pues aquellos varones, fueron, y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles, id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí, para que yo os eche suerte aquí, delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones, y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y quiero que leamos, porque sí vamos a hacerlo, en capítulo 19, versículo 49, hasta el versículo 51 al final. Verán cómo cierra el texto, la idea. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Señor bendiga su palabra. Leí una historia verídica de una abuelita que fue al médico, y en el momento de entregar la receta, el médico le entregó la receta a la abuela en el papel mientras atendía su celular y estaba hablando con alguien, y la abuela le dice, no entiendo bien qué dice acá, neumólogo, neurólogo, dice, vaya que le van a dar el turno. Así que ella fue a la señora que estaba encargada de los turnos, y la mujer que estaba allí empezó a mirar y dice, estos médicos que escriben con letras de, como sabemos que escriben los médicos, no se entiende nada, pero supongo que aquí dice neurólogo, así que le voy a dar cita para el neurólogo. Así que le dieron cita para el neurólogo para 3 meses, como suele ocurrir.
Así que durante los 3 meses esta mujer estuvo esperando hasta que llegó el tiempo, fue al médico, al neurólogo, y el neurólogo miró y dice, esto no es neurólogo, esto es neumólogo. Así que la secretaria dijo, doctor, ¿podríamos nosotros acomodar? Usted puede llamar, total, la señora vino hasta acá, la abuelita, ¿qué podemos hacer? No, dice, pero mi colega debe estar ocupado, no puede ocuparse ahora, mejor denle un turno. Así que le dieron un turno para el neumólogo para 6 meses. Así que la mujer se fue a su casa, 2 horas en colectivo, la abuelita llegó a su casa y comenzó a esperar, pero su salud empezó a empeorar y no podía respirar bien. Y cada vez tenía más problemas y no llegó a los 3 meses porque falleció. Y la realidad es que fue un problema de negligencia absoluta de todos los que estaban encargados, de un médico que hablaba con su celular cuando tenía que atender a un paciente, de una secretaria que no se preocupó de preguntar bien y de alguien que no quiso ayudar a una abuelita en un momento de necesidad. Y esta negligencia, por así decirlo, acabó con la vida de esta abuelita antes de tiempo, diríamos. La negligencia puede afectar a otros, pero en este pasaje lo que vamos a aprender es cómo la negligencia espiritual mata tu propia vida. Afecta la vida de otros, pero mata tu propia vida espiritual por no hacer lo que uno tiene que hacer en el momento que debe hacerlo. Así que vamos a compartir en esta mañana 4 cosas muy sencillas, 5 cosas muy sencillas a través de estos 2 capítulos que vamos a ir viendo sobre cuánto hace que estás en la zona de confort, con negligencia en tu vida espiritual. Y lo primero que quiero que observen, porque esto tiene que ver con los temas de la negligencia que pasan en nuestras vidas, es que a veces hay tenemos un cierto reposo en nuestra vida que es inconsecuente. Hay un reposo inconsecuente y esto lo vemos en los primeros 2 versículos del capítulo 18. Es el momento importante para la nación de Israel. Es un momento muy importante. De hecho, el tabernáculo, no escuchamos nada del tabernáculo prácticamente desde su formación en el libro de Éxodo y en el Pentateuco, pero en Éxodo donde más escuchamos porque es la construcción del tabernáculo, pero después lo vemos en diferentes momentos en la historia de la nación, pero no hemos escuchado nada. De hecho, es la primera vez que se menciona y la última vez en capítulo 19 que hemos leído sobre el tabernáculo en el libro de Josué. No hay otra mención para esto. Pero era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo, era el lugar donde Dios tenía relación con su pueblo, era el lugar donde Dios adoraba. El tabernáculo, cuando entraron a la tierra prometida, se había establecido evidentemente en Gilgal, que era el centro de operaciones de Israel, en el momento que ellos cruzaron el Jordán. Allí es donde salían a campaña militar y volvían. Pero ahora el tabernáculo se mueve en Silo, lo levantan en Silo, lo erigen en Silo allí, en este lugar. Y es muy interesante porque el texto dice que Dios lo hizo después que la tierra fue sometida completamente. Esto en realidad tiene que ver con el hecho de que Dios les había dado reposo. Lo leímos hoy en capítulo 1 de Josué, que Dios les daría reposo. Bueno, es exactamente lo que significa el nombre Silo. La palabra Silo significa reposo. Y es muy interesante que Dios haya escogido este lugar, no solamente por el nombre, sino también por el lugar geográfico donde estaba Silo. Estaba en el centro del territorio adjudicado a toda la nación de Israel y también a mano de las tribus que estaban del otro lado del Jordán. Y este va a ser el lugar del tabernáculo hasta el tiempo que David lleve el arca, como enseña en 2 Samuel, en 1 de Crónicas, cuando David lleva el arca en una tienda, la pone en Jerusalén. Recordarán la historia donde muere Usa por tocar el arca, pero hasta ese tiempo no hay cambios, el tabernáculo está en Silo, ese es el lugar donde el pueblo adoraba. En este lugar, en Silo, permanecieron el arca y el tabernáculo durante más de 350 años. Es un lugar fabuloso, tiene un lugar importante en la historia. 350 años no es poco tiempo, ¿verdad? Tiene más que nuestro país. Y allí estuvo todo el tiempo el tabernáculo, hasta que fue tomada el arca por los filisteos en tiempos del sumo sacerdote Elí, en 1 de Samuel, capítulo 4, versículos 1 al 11. Después
el tabernáculo fue trasladado evidentemente a Nob, donde estaban los sacerdotes que mató el rey Saúl, y finalmente en el reinado de David fue llevado a Jerusalén. Pero esta idea de que el tabernáculo estuviera en Silo no fue una idea del pueblo, fue una idea de Dios. Escuchen o acompáñenme si quieren al libro de Deuteronomio en capítulo 12. Ahí tenemos un pasaje interesante. ¿Cuál es el propósito de que el tabernáculo estuviera en un lugar a mano de toda la nación? Dice en Deuteronomio capítulo 12, versículo 10. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner allí, para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un lugar escogido por Dios, un lugar que ocupaba, como dije, el centro del país, con el fin de que todos pudieran llegar, que todos tuvieran acceso, que pudieran prepararse para llegar al tabernáculo y ofrecer sus sacrificios como el lugar donde Dios había indicado que se le adorara. Así que ese es el contexto más o menos de por qué está el tabernáculo en Silo, y este es el momento donde en capítulo 18, versículo 1 se nos dice que la congregación se reunió allí sabiendo que la tierra había sido sometida, es decir, que Dios había hecho lo que había prometido, es darles reposo. Dios nos dio reposo, vamos al lugar de reposo para adorar a Dios. Pero yo dije que este era un reposo inconsecuente, porque ahora estamos viendo esto que tiene que ver con la nación, pero que tiene que ver con nosotros. Yo quiero que piensen un momento entre la historia de la nación, y esto debemos hacerlo siempre así en la Escritura, entre la historia que nos relata la Escritura, ya sea Antiguo o Nuevo Testamento, en un momento particular, con un grupo de personas en particular, con circunstancias particulares que están sumamente lejos de nosotros. Entonces el pensamiento en este momento sería: ¿qué tiene que ver un tabernáculo en una ciudad llamada Reposo con el 2024 en la ciudad de Villa Regina o en las ciudades representadas aquí? Nosotros necesitamos un puente, siempre que leemos la Escritura necesitamos encontrar el puente, es decir, la conexión entre el aquel tiempo, el entonces y el ahora. Es muy importante, no podemos sacar lecciones así como así. Porque en realidad nos vamos a nuestra casa y decimos: a mí qué me importa la heredad y el siglo, el tabernáculo, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con hoy, con mi vida hoy? Porque mañana yo tengo que ir a mi trabajo, mañana yo tengo que ir a hacer tareas, yo tengo esta situación en mi casa, tengo esta situación con amigos, familiares, enfermedad, situaciones económicas. Entonces yo quiero saber qué tiene que ver con nosotros. ¿Cuál es la conexión? Bueno, la conexión de este pasaje tiene que ver con que el reposo era inconsecuente para la nación de Israel. Y nosotros también podemos tener un reposo inconsecuente en nuestras vidas. Y lo explico. La verdad, en primer lugar, básicamente por dos cosas. En primer lugar, porque algunos de ellos creyeron que ya tenían todo lo que necesitaban. Ahora ya estamos empezando a cruzar el puente, porque esta es una realidad para nosotros. Que muchas veces nosotros, como cristianos, creemos que ya tenemos todo lo que necesitamos. ¿A qué me refiero? Bueno, ya soy creyente, ya soy salvo, soy miembro de una iglesia, tengo un grupo de hermanos, yo tengo todo lo que necesito. Y la verdad es que Silo, si bien era el lugar escogido por Dios, llegó a ser un lugar de confianza absurda para la nación. Es decir, el lugar de adoración, el lugar que Dios había levantado, llegó a ser un lugar absurdo para la nación. Y quiero que me acompañen rápidamente al libro de Jeremías en capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Y necesitamos leer estos versículos. Capítulo 7, ya Jeremías está refiriéndose al templo que Salomón había construido, pero hay mención del tabernáculo. Así que yo quiero que observen lo que pasó acá, porque van a ver la conexión directa con nuestras vidas y el peligro de que nosotros tengamos un reposo inconsecuente, un descanso inconsecuente, un letargo en nuestra vida espiritual, como resultado de creer que tenemos algo y que ya estamos completos.
Dice así Jeremías 7:1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Cuando con la literatura hebrea repite las cosas 3 veces, es porque llama la atención. 2 veces o 3 veces: santo, 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 desierto, desierto os digo aquí. Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis: librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar, en Silo, donde hice morar mi nombre al principio. Aquí está Josué capítulo 18. Y ved lo que hice, lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar y no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la cual vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Silo, volviendo a Josué ahora, no tiene una buena historia. Dios escogió el lugar, pero el lugar físico no tenía que ver con la esencia. Y esto comenzó aquí ya, con un pueblo que tenía un reposo inconsecuente, porque vamos a ver la segunda cosa que tiene que ver con la negligencia. Primero es descansar en algo que realmente no tiene sentido, porque esto es lo que pasa. Básicamente lo entendemos. El pueblo llegaba en tiempo de Jeremías y decía: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, con la afirmación que eso significa 3 veces. ¿No es cierto que ya lo mencioné? Pero dice que hurtaban, mataban, adulteraban, hacían un montón de cosas. Traigan esto a su propia vida. Si vean las derrotas, los problemas, las circunstancias adversas que estás teniendo en tu propia vida, pero llega el domingo, vas a la iglesia, cantás, escuchás, ofrendás, compartís con los hermanos y de alguna forma te sentís bien. Esto es un engaño, esto es una mentira, porque bien como dijo Pablo el otro día, esto no es un lugar, como mencionaste el otro día, un evento. La gente piensa que esto es un evento a veces. Y realmente es lo que pasa aquí con el pueblo. Ellos estaban, bueno, ya tenemos el tabernáculo, qué lindo, hacía rato que lo teníamos en Gilgal, ahora lo tenemos acá. Pero vayan a mi lugar y fíjense lo que yo hice en Silo. Elí de allí se llevaron el arca. Los sacerdotes, los filisteos se llevaron el arca. Deshonraron a Dios, los judíos, los hebreos deshonraron a Dios. El sumo sacerdote Elí deshonró a Dios. 1 Samuel capítulos 1 al 6 nos habla de la decadencia espiritual. Y aún hay luz en esa decadencia, porque es el tiempo donde Dios llamó a Samuel, ¿verdad? Siempre hay misericordia y gracia en medio de estas cosas. Pero el primer lugar entonces es que, ¿por qué es un reposo? Porque es un reposo inconsecuente, porque ellos creyeron que tenían lo que necesitaban. Ojo, porque esto puede pasar, que salimos de acá y escuché la palabra y ya tengo lo que necesito esta semana, estuve en la iglesia, llevé mi Biblia, subrayé, aprendí cosas y ya está. Pero volvés a tu entorno y tenés las mismas derrotas y los mismos problemas de siempre. Y estás allí como que patinando siempre, como que no entra el cambio, ¿no es cierto? El embrague ahí no funciona. En segundo lugar, ¿por qué es un reposo inconsecuente? Es porque ellos confiaron en un lugar, y esto se desprende de lo anterior, pero confiaron en un lugar en vez de confiar en una persona. Ellos no eran ignorantes de la ley. Y la ley
claramente decía, porque Jacob ya lo había hecho en Génesis capítulo 49, cuando da su profecía a sus hijos y habla de Judá y profetiza de Judá. Jacob en Génesis 49 dice versículo 9, en realidad empieza antes, pero dice: cachorro de león Judá, ya es enfocado o figurado como un león. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Escuchen, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. No dice venga a Silo, sino hasta que venga Silo, y a él, no a ese lugar, sino a él se congregarán los pueblos. Ya se sabía que Silo, reposo, se refería a una persona. ¿Quién es esa persona? Es el Señor Jesucristo. Jesucristo es el reposo, porque Él tenía la autoridad de decir lo que dijo y que tenemos aquí: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El tabernáculo en Silo no le dio al pueblo el reposo esperado. El lugar, la forma, no le dio al pueblo el reposo esperado. Cristo fue quien dijo que fueran a Él los que estaban trabajados y cargados, que los haría descansar. Esta es la realidad de muchas personas que creen que tienen que ir a la iglesia, que voy a ir a la iglesia, que estoy yendo a una iglesia, y pierden la persona por la participación. Intercambian y creen que la participación es lo que les da a ellos el reposo que necesitan de alguna forma, porque muchas personas dicen: yo voy a la iglesia, ¿por qué? Yo me siento bien, dicen. ¿Por qué va a la iglesia? ¿Han escuchado eso? Me siento bien, me siento bien en la iglesia. Y la verdad es que yo a veces no me siento bien en la iglesia, como a muchos de ustedes les puede pasar. No se sienten bien, no estamos diciendo menospreciamos la comunión, pero no nos sentimos bien. Hay situaciones, circunstancias, pero no venimos porque nos sentimos bien o nos sentimos mal. ¿Por qué venimos nosotros? Venimos por una persona. Venimos por la persona de Cristo. Y es verdad, porque cuando Juan comienza a describir su evangelio, en el evangelio de Juan capítulo 1, dice: y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculizó, habitó entre nosotros. Esa es la palabra traducida, tabernaculizó, hizo tabernáculo, porque es la palabra tabernáculo, ogel miskanes en hebreo, es una palabra que significa tienda de morada. Esto es tremendo, porque uno puede, Pablo hace años hizo un estudio del tabernáculo, pero uno puede ir a través del tiempo y llega el libro de Apocalipsis que dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él estará con ellos. Esta es la realidad, la esencia de todo es la presencia de Dios, es la realidad de una persona, no de una religión. Y el pueblo estaba perdiendo la realidad de la persona de Dios, que es el problema del letargo, el problema de la negligencia en la vida espiritual, el problema de quedarse tranquilo y quedarse en el molde, es que no hemos aprendido que nosotros andamos por fe, como cantamos recién, que perseveramos, seguimos adelante. Es una persona. El reposo es una persona, no es una actividad semanal. Es lindo cuando la gente dice: estoy esperando el domingo, estoy esperando el jueves. Es lindo eso, pero porque hay algo que nos alimenta, no es por el hecho de estar. Es una persona. La única cosa que da reposo al ser humano es el Señor Jesucristo, no una actividad. Por eso a veces uno puede tener un reposo inconsecuente. Realmente no tiene el descanso que necesita su alma, porque lo está buscando en la religión, no lo está buscando en la persona de Cristo. ¿Sabe que esa es la realidad del cristianismo? Hablamos con Anthony el otro día. La realidad del cristianismo es que, a diferencia de cualquier religión, el cristianismo parte de la base que ya hemos sido aceptados por Dios. Cualquier otra religión espera ser aceptado por Dios. Escuchen, ese es el argumento. Cualquier otra religión dice: yo estoy haciendo esto porque yo espero. Pregúntele a cualquier testigo de Jehová, a cualquier mormón, ¿por qué hacen lo que hacen? A cualquier persona de cualquier religión, están esperando algo. Nosotros no estamos esperando algo. Nosotros ya tenemos reposo en Cristo. Precioso eso. Entonces, por eso hablamos de un reposo inconsecuente, ficticio. Personas que están quedadas en su vida espiritual, como vamos a ver ahora, el corazón de la segunda cosa que vamos a ver es tener una negligencia absurda. Una negligencia absurda es la segunda cosa.
Pero las personas que están quedadas, que están en esta situación, que están en este problema, es simplemente, ¿por qué? Porque no pueden ver a la persona de Cristo. Porque no pueden encontrar que Cristo es todo para sus vidas. Bien. La segunda cosa, observen en versículo 3, que creo que es el corazón de esta sección, porque en realidad, acuérdense, antes de leerlo, acuérdense que básicamente el libro de Josué se divide en dos partes. Los primeros 12 capítulos es la toma de la tierra, la conquista, y el capítulo 13 al final, al 19 más o menos, tiene que ver con la posesión de la tierra, con la repartición de la tierra, y después capítulos 20 hasta el capítulo 24 es el asentamiento del pueblo, la vida espiritual de las personas y todo lo que tiene que ver con el discurso final de Josué. Pero en realidad estos capítulos 14 al 19 son como un paréntesis muy importante, porque empiezan con Caleb y terminan con Josué. Empiezan con Caleb, que fueron los 2 espías, ¿se acuerdan? Que ellos creyeron a Dios cuando fueron a espiar la tierra y dijeron, nosotros vamos a poder tomar la tierra. Los otros 10 no creyeron nada y murieron. Y toda la generación murió. Pero los únicos mayores en la congregación en este momento son Caleb y Josué. Así que empieza con la toma, la petición de Caleb en capítulo 14 y termina en capítulo 19 con la entrega de la tierra a Josué. Pero a su vez, capítulo 18, la última parte de esta sección, comienza con el tabernáculo y termina con el tabernáculo en Silo. Eso también es importante para verlo. Por lo menos como un detalle que nos puede ayudar a entender, no necesariamente que lo apliquemos a nuestra vida. Pero bueno, yo creo que es el corazón de esta última parte, porque a medida que la tierra está siendo repartida, encontramos distintos ejemplos de actitudes hacia la posesión de la tierra. A medida que se reparte la tierra, vemos diferentes actitudes. Están los que dijeron, vamos a quedar al otro lado del Jordán, como Rubén, Dan y la media tribu de Manasés, ¿no? Nos quedamos ahí, no apropiado para una comunión inmediata con el resto de las tribus, porque la verdad que no, siempre hubo problemas después de esto. Otros encontramos que tienen mucha decisión, confiando en la promesa de Dios, como la tribu de Judá, a través de Caleb. Estamos hablando de cómo se reparte la tierra. Tenemos estos que están al otro lado, que no tienen realmente una buena comunión con los demás. Vamos a ver eso más adelante en Josué. Tenemos a la tribu de Judá, que tiene fe y confía en Dios, como representado en Caleb. Tenemos otros que toman la tierra a posesión a cuentagotas, que son los que están cuestionando siempre, y esta es la tribu de José, que no nos va a alcanzar, que no vamos a tener, que cómo vamos a hacer, pero tienen la tierra y van allí como a cuentagotas, ¿no es cierto? Pero también hay otra clase de personas, que son estos que estamos considerando, estas 7 tribus, que están inertes, con negligencia. Y me refiero a que es un grupo, y hemos escuchado esta palabra mucho tiempo, que se acostumbró en estos últimos días semanas de política, que se ha acostumbrado al status quo, a quedarse en el molde, como decimos. Quedarse en el molde. Estos son las 7 tribus que están en un estado de status quo. O sea, la inercia tiene que ver con que si algo no se mueve va a quedar siempre en el lugar, y que algo se mueve o se empuja por una fuerza externa se va a mantener moviéndose. Eso tiene que ver con leyes físicas. Pero la inercia también tiene que ver con la lentitud, con quedarse en el lugar, quedarse en el molde. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Es evidente que estas 7 tribus no habían entendido cuál es el momento que estaban atravesando. O sea, se está repartiendo la tierra y van unos acá, otros van allá, otros se quedan de otro lado, otros están discutiendo y nosotros nos quedamos en el molde, nosotros nos quedamos acá. Pero a partir de ahora, Silo, el tabernáculo y Eleazar, tienen un papel cada vez más central.
De hecho, todos estos factores juntos indican que el pueblo está pasando por una etapa de transición de conquistadores a residentes, de una etapa de su experiencia a otra. Básicamente lo que está diciendo es que tiene que entender que la vida avanza, que la vida continúa, que continúa el proceso en la vida. Josué no siempre va a ser el general del ejército. Josué se va a establecer también. La vida avanza. Las cosas continúan. No se puede quedar en un estado de inercia. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este texto, hermanos, ha llegado a ser como un caballito de batalla para muchos que lo tienen como ilustrándolo todos los días, pero no se vive. ¿Cómo está perfeccionando Dios tu vida? ¿Estás avanzando en tu vida? ¿Estás viendo evidencias de avance? Vamos a ver en qué áreas, algunas de estas áreas en nuestra vida. Josué, por ejemplo, está listo para pasar a un merecido semi-retiro, por así decirlo, ya lo leímos en versículos 49 y 50 del capítulo 19. Pero si la vida avanza, el pueblo debe estar a la altura del desafío en lugar de hundirse en la inercia. Y presten atención. Iglesia, presten atención, porque esto no tiene que ver solamente con la vida individual, tiene que ver con la vida en comunidad. ¿Cómo nos vemos como iglesia a la luz de la Gran Comisión? Iglesia de Regina, ¿cómo nos vemos a la luz de la Gran Comisión? Tenemos personas aquí que representan todo el valle. Sabemos que esto no siempre va a ser así, no debe ser así. Estamos orando por comenzar reuniones en Roca, donde la iglesia de Regina empuja para que la obra continúe, para que Dios siga añadiendo gente acá y para que Dios siga añadiendo allá. Pero podemos estar inertes desde la vida pastoral misma. O sea, las palabras siempre me hablan a mí primero cuando tengo que estudiarlo. Es verdad. Quietos, sin avanzar. Es interesante porque Josué dice en versículo 3, Josué dijo a los hijos de Israel, ahí estaban reunidos, y háganse la imagen, estamos reunidos, el tabernáculo levantado, el humo de los sacrificios, están allí, ahí está Josué, y qué lindo, ¿no? Estamos todos juntos acá en el campamento, qué lindo, y sale el pastor allí, y dice, bueno, ahora va a predicar el pastor, va a predicar porque estamos acá en la reunión, y se para el pastor, cierra los puños y dice, ¿hasta cuándo seréis negligentes? ¡Epa, pastor! Pero eso es lo que hace Josué. ¿Hasta cuándo seréis negligentes en venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Y Josué usa específicamente la palabra negligencia, negligentes. Esta palabra se utiliza en otras porciones de la Escritura para describir la debilidad de las manos. Es decir, no la debilidad física, sino la incapacidad de no sé qué hacer. Hay un pasaje puntual para esto que es la historia de Isboset, que era hijo de Saúl. Y tenía un tío que era Abner, que tenía un carácter muy fuerte, que después fue asesinado, ¿se acordaron de la historia? Y Abner le dio un reto a Isboset. Y dice el texto en 2 Samuel capítulo 4, versículo 1, que Isboset se debilitó en sus manos frente a Abner, que tenía un carácter fuerte. Se debilitó en sus manos. Es decir, es una expresión como decimos quedarse duro. Incapaz de moverse para un lado o para el otro. Esa es la idea de la negligencia. La idea de la negligencia es estar duro, es quedarse con las manos en los bolsillos, es decir, status quo, no sé qué hacer, y bueno, la vida es así, ¿qué va a hacer? Esto es lo que me toca. Por lo menos ya soy salvo. Por lo menos ya el Señor me salvó. Por lo menos soy miembro de la iglesia. Esa es la idea. Y aparentemente estas 7 tribus estaban en esta condición acostumbradas a la zona de confort. Estaban acostumbradas al confort, a la seguridad que le había provisto una vida de campamento juntos.
sé cuánto he estado en campamento, pero nunca falta el comentario, y la semana que viene vamos a estar otra vez en nuestro trabajo, pero qué lindo acá todos juntos, ¿no? Pero esa no es la vida cristiana, no es el campamento, muy lindo, lindo ambiente, uno no escucha malas palabras por 5 días, no escucha nada, de blasfemia, lindo ambiente, pero esa no es la vida. Pero estos se acostumbraron así, pensaron que era una vida de campamento, todos juntitos, disfrutando. Este no es el lugar de reposo. Esto no era la voluntad de Dios. Y hay algunas cosas acá con la negligencia que presten atención, que revela el texto. En primer lugar, quiero que observen que cuando Josué hace la pregunta y dice ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Está revelando el factor tiempo. Está revelando el factor tiempo. Hermanos, si vos sos convertido, sabés que Dios perdona. Pero el tiempo no perdona. El tiempo no perdona. Dios perdona, pero el tiempo no perdona. El tiempo pasa y no se puede recuperar. Y sabemos bien que la Biblia enseña esto en Eclesiastés, en Efesios y en otros lados. Todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Y Pablo dijo a los Efesios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo no perdona, hermanos. ¿Hasta cuándo? Esto podría haber sido antes. Estás acá cuando podrías estar acá, pero estás acá. La pregunta de Josué revela que el tiempo ha sido descuidado. La negligencia habla de un descuido del tiempo. El tiempo en tu vida cristiana. El libro de Hebreos dice, debiendo ser ya maestros, tenés necesidad que alguien os enseñe de vuelta lo mismo. Y la negligencia habla también, y la pregunta habla de que la mediocridad y descuido se tornan moneda corriente, porque dice, ¿hasta cuándo seré negligentes en venir a poseer la tierra? Moneda corriente es la mediocridad. Bueno, ya va a llegar el momento cuando yo tenga victoria sobre estas cosas, va a llegar a ese cristiano maduro, ya voy a llegar, sí, no puedo ahora, tengo este problema. Sí, yo sé que Proverbios capítulo 4 dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bueno, yo voy despacito, me cuesta, tengo esto, pero esa es la mediocridad. Se transforma en la moneda corriente. Otra vez descuidar la oración, otra vez descuidar la lectura de la Biblia, otra vez comenzar la Biblia en el año y a las 3 semanas ya no podés seguir. Otra vez tenés un problema en tu trabajo, otra vez tenés un problema en tu familia, otra vez tenés un problema con alguien de la iglesia que no solucionás. Otra vez tenés descuido de tu tiempo, otra vez tenés descuido en tu dinero, en tu salud, en tu dieta. No estamos hablando de adventismo acá. Solamente estoy diciendo que la Biblia enseña que hay una forma de servir al Señor y cuidar el caballo que nos ha dado. Y otra vez estás ahí patinando y pensás que bueno, qué sé yo, pero es mediocridad. Es vivir en la mediocridad. ¿Hasta cuándo seré negligente en venir a poseer? O sea, no te quedes acá, tenés que estar acá. Estás en punto A y tenés que ir a punto B. Y la otra cosa que enseña esta pregunta de Josué, dentro de esto que estamos viendo que es una negligencia absurda, porque en realidad es absurda, con todo lo que tenemos, es desprecio de la bondad de Dios. Porque ¿hasta cuándo seréis negligentes en venir a poseer la tierra que Jehová, no dice os dará, sino que os ha dado? Es desprecio de la bondad de Dios. Y este es, y permítame que tome un minuto más aquí, porque este es uno de los puntos importantes que resalta el Nuevo Testamento de forma absolutamente clara. Quiero que anoten, no hace falta que los busquen, si pueden buscarlo por supuesto, pero el primero es Hebreos 12, versículos 12 y 13,
que dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y quizá este es uno de los más impresionantes textos del Nuevo Testamento, de un hombre que ya está por morir, como Pablo en 2 de Timoteo, Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, nos han sido dadas como la tierra, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, no nos va a dar, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Fíjense los tiempos aquí, pasado, futuro, presente. Vosotros también, ahora aquí viene el presente, vosotros también poniendo toda diligencia, no negligencia, es decir, no con las manos en los bolsillos, no con las manos caídas, sino con las manos levantadas. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no si estás con la idea de añadirlas, sino si están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, un tema que Pedro repite en su carta. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos, escuchen lo que está diciendo Pedro. Hay personas verdaderamente renacidas, participantes en la naturaleza divina, que más de 5, 50 o 100 veces en el año se preguntan si realmente son hijos de Dios. Pero no porque no sean hijos de Dios. No porque no sean hijos de Dios, sino que olvidaron lo que significa la vida cristiana. Están viviendo en un estado de negligencia y de manos caídas paralizadas que realmente se ponen a dudar si realmente son hijos de Dios. Y no es para menos. Si viven de derrota en derrota. Y de repente tienen victoria, y de repente caen de vuelta y están dudando. Por lo cual, dice Pedro, hermanos, tanto más, por esta razón, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera, no de otra, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué amplia y generosa entrada? Bueno, yo no estudié a profundidad el pasaje, pero yo sé que la Biblia dice que cuando llegan a la presencia de Dios, la parábola enseña, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Quizás eso es una generosa y amplia y generosa entrada, pero quizás otros no, porque para que no nos avergoncemos en su venida. Porque han estado en un estado de negligencia. ¿Y cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Cruzamos el puente otra vez a Israel y decimos a Josué allí, dice, miren, ¿hasta cuándo van a ser negligentes en venir a poseer la tierra que Dios os ha dado? Cruzamos el puente ahora de vuelta a nuestro tiempo y decimos, ¿hasta cuándo seremos negligentes en entender que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento? Que Dios nos ha dado en Cristo todas las cosas, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, cuando me dio a Cristo, no solamente me salvó, me dio todas las cosas. Me dio la capacidad de vencer la tentación, me dio un lugar en lugares celestiales con Cristo, me dio la adopción, me dio la redención, me dio la capacidad de ser victorioso, de andar por la fe, de ganar almas, de orar, de leer la Biblia, de entender, de salir a las misiones, de plantar iglesias. Me dio la posibilidad de ser un buen esposo, me dio la capacidad de ser una buena esposa, me dio la capacidad de ser un hijo obediente, de ser un buen trabajador. Me dio recursos, me los dio todos. Me los dio. ¿Por qué no valoramos lo que tenemos en Cristo?
No es soberbia pararse a la mañana y decir, en Cristo todo lo puedo, Señor, ayúdame hoy a seguir adelante por fe. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Los impíos caen en el mal, pero los justos se levantan otra vez. Una y otra vez. Qué precioso es. Así que cuidado con una negligencia absurda. Ya tienen todo. ¿Qué están haciendo acá todavía? Todo amontonadito, como si no hubiera lugar para que ustedes puedan estar viviendo. Es decir, no te quedes solo con Juan 3:16 o con Romanos 5:8. Hay muchos otros textos en la Escritura. Que Dios te va a sostener en la tribulación, en peligro, espada, angustia. Dios te va a sostener. Eso también es para tu vida, ¿eh? No es solamente para misioneros, Spurgeon, MacArthur, Piper, Sugel, no sé. Es para todos nosotros. ¿Qué hacemos cuando de repente nos cae el peso de la realidad de la negligencia? ¿Qué hacemos? Y si la palabra fue bien expuesta en este momento y el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, ¿tenés una sensación de angustia quizá? ¿Tenés una sensación de qué tiempo perdí? ¿De que no estoy bien? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, la tercera cosa, miren, porque Dios es tan bueno con nosotros. Hay una solución inmediata. Hay una solución inmediata en versículos 4 al 10. Y la idea es esta, que Josué no es que sale ahí en el tabernáculo y dice, bueno, ya está, estamos todos juntos acá. ¿Qué va a hacer? Ya va a llegar el tiempo, ya va a llegar cómo vamos a arreglar esto, no se preocupen. No, Josué se levanta. ¿Y cuál es la solución para este letargo espiritual? Es lo que hace un líder, ¿eh? Toma decisiones basado en un principio insustituible. No hacer por otros lo que los otros tienen que hacer. No hacer por otros lo que le corresponde a otros hacer. Entonces, ¿qué manda Josué a hacer? Lo que originalmente estaba indicado a hacer. Que vayan, delineen la tierra y hagan lo que tienen que hacer. Una de las cosas que destaca esta sección, de versículos 4 al 10, es la repetición de delante de Jehová. Delante de Jehová en Silo. Delante de Jehová. Así que Josué manda a hacer lo que hay que hacer bajo la certeza de que Dios está detrás de sus indicaciones. Es muy común que un pastor aconseje o le pidan oración, pero en realidad a veces los aconsejados lo que están esperando es que el pastor les dé la respuesta directamente. O sea, no que le dé los ingredientes para hacer la comida, sino que le dé la comida en el plato. Y esto no es lo que hace Josué. No dice, bueno, déjenme que yo me encargo. Después cuando tengo un tiempo yo salgo a caballo con alguien más, con Caleb salimos y vamos, con nosotros ya conocemos la tierra, ya anduvimos por acá hace años. No hace eso. El punto en la respuesta o la solución inmediata es avanzar. ¿Cuándo es avanzar para tu vida? Cuando te tocan bocina en un semáforo porque te distrajiste, usualmente pasa con el celular. No debería, pero pasa. Cuando te tocan bocina, no están diciendo, che, dentro de un minuto podés avanzar. Te están tocando que se apurate. ¿Cuándo hay que avanzar? Hoy. Quizá al final de este culto, en oración, le decís al Señor, Señor, hoy, es hoy salgo. Hoy tengo que solucionar esto. ¿Sabés que esa es te voy a confesar algo, ¿sabés que esa es la mayor preocupación como pastor por tu vida que yo tengo? Esta semana cuando estaba leyendo Job capítulo 1 y leyendo que Job dice que todos los días, ¿se acuerdan? Enviaba y santificaba a sus hijos y dice, quizá
quizá habrán pecado contra Dios. Entonces ofrecía sacrificio por sus hijos. Un buen elemento para tener en cuenta por orar por nuestros hijos, ¿no? Pero Pablo llama a sus iglesias, a sus discípulos, mis hijos también. Los amaba como sus propios hijos. Y yo pienso muchas veces, cuando estoy caminando y orando, yo pienso, ¿qué pasará con Tato, la lucha que debe tener Pablo? ¿Qué pasará con Erika? ¿Qué pasará en la vida de las personas? ¿Cómo estarán en sus trabajos? Realmente, ¿vieron? A todos les ha pasado que de repente un día descubren algo que dicen, no puede ser. Tenía un problema ahí metido adentro de la piel y hace un montón que lo tiene. Y a veces la preocupación de un pastor es, ¿será que hay algo en la vida de los hermanos que no se ve? Y uno está orando y dice, ¿será que tienen algo oculto? ¿Será que, Señor, no es que uno está dudando, sino pensando, Señor, guárdalo, Señor, ¿qué está pasando con ellos? Es la preocupación. Pablo se preocupaba por los corintios. Se preocupaba por ellos. Muchísimos saben las cartas de Pablo. Él dice, aunque amando más, sea amado menos. Le dice a los corintios, pero no entienden que yo no quiero lo de ustedes. Yo los quiero a ustedes. No quiero lo vuestro, sino a vosotros. No me interesa lo que me pueden dar o no me puedan dar. Me preocupa sus vidas. A los Gálatas les dice, hijitos, yo vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esa es la preocupación. Tengo dolor de parto, dice Pablo, me preocupa la vida de ellos. Esto es lo que hace un líder. Y Josué está preocupado por ellos. Pablo se preocupa por los tesalonicenses, dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más. 1 Tesalonicenses 3:5, no pudiendo soportarlo más, envié a Timoteo, a Tito, para que averiguaran, etcétera, etcétera, para que no os hubiese tentado el tentador. Y nuestro trabajo resultara en vano. No lo soporté más. No lo soporté más. Y esto es lo que Josué está diciendo. Básicamente les está diciendo, ustedes pueden tener más. Hermano querido, hermana querida, vos podés tener más. Podés tener cada vez más victoria en tu vida. Podés ser una mujer cada vez más piadosa. Podés ser una madre ejemplar, podés ser un padre ejemplar, podés ser un hombre piadoso. Es posible. Escuchen, cuando Cristo dijo consumado es, te garantizó eso. Te garantizó exactamente eso. Que seas el padre que tenés que ser. Que seas el hombre que tenés que ser. Que seas el hijo que tenés que ser. Que seas el miembro de iglesia que tenés que ser. Lo garantizó. No te quedes dando vueltas. Otra vez, 2 Pedro 1:11 dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, me encanta esa frase, no os dejarán. ¿Miente Dios? No. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Precioso. Te aseguro que va a ser así. Si vos ponés en práctica estas cosas, añadís a tu fe virtud. Siempre lo he dicho en esta iglesia, como alguien dijo una vez, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud de José, el conocimiento, como lo voy a leer de acá porque si no me lo voy a olvidar, lo sabía de memoria, pero dice, a la virtud, añadid a vuestra fe virtud, para tener una idea cómo es virtud, la virtud de José. ¿Cómo era José? Ahí tenés un ejemplo. A la virtud de José, el conocimiento de Salomón, temor de Dios. Al conocimiento de Salomón, el dominio propio de Pablo. Al dominio propio de Pablo, la paciencia de Job. A la paciencia de Job, la piedad de David. A la piedad de David, el afecto fraternal de Jonatán. Y al afecto fraternal de Jonatán, el amor de Juan. Es decir, ¿cómo lo aplico en mi vida? ¿Cómo aplico eso en mi vida? ¿Cómo hago estas cosas? Sin duda que hay una nota de esperanza aquí en el versículo 8. Miren, después que Josué habla, vayan, dividan la tierra en 7 partes, hagan esto, señalen 3 varones. ¿Qué les dice en versículo 8? Dice, levantándose pues aquellos hombres, fueron. No solo se levantaron, sino también fueron. Se levantaron y fueron. Es decir, que no se quedaron revolcándose en sus penurias.
Hicieron algo, no se quedaron allí. Dijeron, pero ahora ya no. Mirá Judá, el tamaño que tiene de tierra. Mirá Efraín al norte, José tiene una tierra. Ya no hicieron eso. Se levantaron y fueron. Hicieron algo. ¿Cómo es posible que tantos cristianos, verdaderos cristianos, pasan años y años lamentándose por lo que no pudieron hacer antes, en vez de avanzar? Se quedan en el molde, negligentes, status quo, con las manos en los bolsillos, temblando como Isboset, no saben qué hacer. Ya no hay tiempo. ¿Cómo es posible? Y así en muchas áreas. Persisten en una vida de amargura. Se los ve que están en una vida de amargura cuando la Biblia dice que el gozo del Señor es vuestra fuerza. Persisten en rencor cuando la Biblia dice que como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo te perdonó Cristo? Ahí está cómo te perdonó Cristo. Y así pueden agregar decenas de cosas que manifiestan que estos creyentes siguen dando vueltas sin disfrutar todo lo que ya tienen en Cristo. Esto es como si vivir en ese círculo vicioso de yo no puedo. ¿Sabe que es engañoso esto? Porque por eso es un reposo inadecuado, absurdo. Esta sensación de golpearse, de esto es como que los hace más piadosos, porque es un engaño. Al final se sienten más piadosos. Yo estoy batallando, tengo una lucha, no puedo, y siempre estoy, y la tentación. Mentira. Cada vez que alguien vive de esta forma, está deshonrando la gracia del Señor. Que dice Juan que es gracia sobre gracia. Que la gracia sobreabundó en Cristo. No se detuvo. La Biblia habla de que somos participantes de las riquezas de su gracia, pero algunos viven en la miseria de la vida de negligencia. Y esta es una clara táctica de Satanás, de quedarte sentadito. Yo por lo menos sos salvo, por lo menos sos hija o hija de Dios, quédate sentadito. Ya está. Dios te ama igual. Por eso llamo a esta parte del sermón una solución inmediata, porque eso es lo que aquí ocurrió. Se puede solucionar inmediatamente. Eliú dice en capítulo 33, al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma. Se puede decir, hay muchos ejemplos en la Biblia de quienes dijeron he pecado. Pero uno es aquel que nos llama la atención, que es Lucas capítulo 15, versículo 17. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ese he pecado no fue igual que el he pecado de Faraón o el he pecado de Saúl o he pecado de Judas. Fue un he pecado realmente, aquí estoy para cambiar. Salgo de los cerdos y me vengo a vivir a la casa de mi padre. Dios se va a encargar de vestirte con el vestido nuevo, poner un anillo en tu mano, te aseguro que lo va a hacer. Porque esa es la vida que fuiste llamado. Pero hay que hacerlo ya. No arrastres los pies y las manos durante todo el 2024 por el amor del Señor. No lo hagas. Toma pasos decisivos, no seas negligente, cambia lo que tenés que cambiar. La gracia es suficiente para esto. No te estoy diciendo que no vas a tener batallas y derrotas también, pero vas a avanzar. 3 pasos hacia adelante, 2 para atrás. Pero vas a avanzar, es posible. En cuarto lugar, quiero que vayan al capítulo 19 y yo lo llamo esto una recepción agradecida, una recepción me refiero al territorio de Simeón, que vamos a ver ahora. Versículo 1 dice, la segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a su familia, si su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Versículo 9, de la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos, así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá.
Acá estoy queriendo que comprendamos la situación al iniciar y al mencionar por qué una recepción agradecida y a qué, y cuando crucemos el puente, qué significa para nosotros. Bueno, necesito que entendamos un poco de historia rápidamente sobre Simeón. En Génesis capítulo 49, como ya mencioné, están las profecías de Jacob para sus hijos. En Génesis 49, versículos 5 al 7, tenemos la profecía de Jacob para Leví y Simeón. Y dice así, dice en versículo 5 de Génesis 49, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Hasta allí, versículo 7, especialmente la última parte. Los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. ¿Por qué? ¿A qué se refiere Jacob con esto? ¿Por qué? Porque esto se cumplió literalmente de estos que fueron esparcidos por todos lados. Se cumplió literalmente en la forma en que fueron dispuestas. Leví fue esparcido por la tierra, lo tenemos ahí en 18, en los versículos 7. Fueron esparcidos en la tierra como sacerdotes, se les dio el encargo a ellos de ser levitas, pero no tenían una heredad, no tenían un trozo de tierra como tenían los demás. No recibió ninguna herencia distinta, sino ciertas ciudades para habitar. Y Simeón, como aprendemos aquí, fue dividido o dispersado por los territorios de Judá en vez de tener uno propio. Eso explica, por ejemplo, Jueces capítulo 1, versículo 3, cuando Judá sale a la guerra, dice, ¿quién vendrá conmigo a la batalla? Simeón dice, nosotros vamos, porque el territorio de Simeón lo ven en un mapa, seguro los que vienen el jueves, Pablo les ha mostrado, pero lo ven en un mapa que la tribu de Simeón está dentro de la tribu de Judá, es un espacio allí. Ahora, ¿por qué pasa esto con Simeón? Bueno, la historia la pueden leer en sus casas de por qué ellos tuvieron un furor fiero y en su consejo no entre mi alma, dice Jacob. Es que en Génesis capítulo 34, Dina, que era una hija de Jacob y hermana de Simeón y Leví, fue violada por Amor, hijo de Siquem. Fue violada. Pero después dice la escritura que Amor se enamoró de Dina, entonces dijo, yo la quiero por esposa, le fue a pedir. Y los hermanos, Simeón y Leví, sin que su padre se enterara, le dijeron, no hay ningún problema, vamos a emparentar, pero con una condición, que se circunciden todos. Así que se circuncidó el pueblo, se circuncidaron todos los varones, y al tercer día, que según la historia nos enseña, del tercer día es el mayor dolor en la sanación de la circuncisión de un varón en aquellos tiempos, ¿verdad? Que no había anestesia ni nada de eso. Al tercer día, cuando no podían hacer nada, Leví y Simeón entraron y los mataron a todos. Y esto fue terrible para Jacob. ¿Pero saben cuál es el peor problema de esto? Y Simeón y Jacob, aparte de que mataron en su furor, mataron hombres y desjarretaron, echaron a perder toros y animales de trabajo y de ganadería, que ellos usaron la señal del pacto para sacar un provecho personal. Ellos usaron la circuncisión para sacar un provecho personal. Y Dios no se olvida de esto. La diferencia la diferencia con Leví y Simeón, es que Leví se reivindicó. ¿Dónde? Éxodo capítulo 34. Cuando el pueblo adora el becerro de oro y baja Moisés y quiebra las tablas, dice, ¿quién está por Jehová? Y la tribu de Leví se pone del lado del Señor y pasa hacha, como decimos, por todos los idólatras. Y Dios dice ahí que Leví tiene premio por eso, por así decirlo, un galardón. Se reivindica de alguna forma, pero es esparcido igual entre todas las tribus, entre toda la tierra. Pero Simeón no lo hizo. Y yo quiero que me acompañen rápidamente, no vamos a leer todo, pero quiero que observen con su vista. Génesis capítulo 33, Deuteronomio capítulo 33. Aquí está la profecía de Moisés a las 12 tribus. En 49 de Génesis es de Jacob a las 12 tribus, a sus hijos. Y aquí en 33 es de Moisés a las 12 tribus.
Deuteronomio 33. Observa el versículo 7. Profirió esta bendición para Judá. Versículo 7. Versículo 8, Leví. Seguimos más adelante. Versículo 12, Benjamín. Seguimos más adelante. Estoy buscando con mi vista. Tenemos a Efraín en versículo 17. Tenemos Manasés en versículo 17. Tenemos Zabulón en versículo 18. Tenemos a Gad en versículo 20. Tenemos a Dan en versículo 22. A Neftalí en versículo 23. A Aser en versículo 24. ¿Y dónde está Simeón? No está. Simeón no está. No hay evidencia de arrepentimiento en Simeón. Sin embargo, se le dio un lugar en medio de Judá. ¿Por qué? Bueno, porque Dios cumple su promesa. Cumple su promesa. Mientras los levitas se convirtieron en siervos especiales de Dios por todo el pueblo, los simeonitas no tuvieron participación real en la tierra. Eso explica también por qué cuando se hizo la división del reino, 10 tribus al norte y 2 al sur, Judá y Benjamín, y no se menciona a Simeón. Porque está absorbida por Judá. De hecho, 15 de las ciudades mencionadas a Simeón aquí, son ciudades, de las 17 ciudades, 15 le pertenecen a Judá. Entonces, ¿por qué hablo de una recepción agradecida? En la vida de cuando queremos salir de la negligencia, ¿por qué hablo de una recepción agradecida? Porque podría haber sido peor. Podrían haber quedado absolutamente excluidos, pero no fue así, porque Dios cumple su promesa y esa promesa involucró también a Simeón. No está en Deuteronomio 33. Sin embargo, Dios no los olvida, ni Dios los desecha. Porque en el último libro de la Biblia, cuando leemos la descripción de los 144.000, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 7, dice Juan, de la tribu de Simeón, 12.000. De la tribu de Simeón, 12.000. Dios es misericordioso. Y te digo esto, la negligencia tiene sus consecuencias. La negligencia tiene sus consecuencias, porque dije, el tiempo no perdona, ¿verdad? Pero por favor, no te mantengas inerte. No te pierdas en el tiempo. Digas, ya no puedo hacer nada. Comenzá a hablar con tus hijos hoy. Comenzá a hablar hoy con tus hijos. Comenzá a salir a caminar con tus hijos, charlar con tus hijos, si no lo has hecho, si no oraste con tus hijos. Abrazá a tu esposa. En serio, abrazá a tu esposa. Dale un beso a tu esposa, pero abrazala bien. Decile que la querés. No saben cuánto yo espero hacer eso, faltan 21 días todavía. Pero abrazar a tu esposa, salí de la mano con tu esposa a caminar. Visitá a los hermanos. Sorprende a un hermano y le dice, ¿cuánto hace que no me siento con vos a charlar? Y anda a visitarlo. Ponete de acuerdo. No tiene que ser 3 horas. Pero un ratito, sentate, nos encontramos en un lugar, en la plaza, vamos a tomar mate, vamos a charlar. Habla de Cristo en tu trabajo. Mañana habla de Cristo en tu trabajo. ¿Te dije que iba a una iglesia? No, nunca me dijiste. Bueno, ahora te lo digo. No pierdas más tiempo, hacelo. No pienses, ¿y ahora qué van a decir? Porque tantos años. No, hacelo ahora. Ayuda a otros. Genera tiempo de comunión con hermanos con quienes no hablas hace tiempo. No saludes los mismos después de la reunión. No ores con los mismos en la reunión de oración. Busca la forma de tratar, de aprender. Es decir, agradecé como Simeón que todavía seguís siendo contado por muy amado y considerado por Dios para todas las promesas que te han sido dadas en Cristo. Dios te ama, sos su hijo, sos su hija.
Entonces, tenés que tener, como dije, una recepción agradecida. No sigas pensando, ya no hay posibilidad. Gracias a Dios, no puedo solucionar el pasado, pero de aquí en adelante puedo hacer algo. ¿Hasta cuándo seré negligente en venir a posar la tierra? Dios ya te la dio. Ya te la dio. Y finalmente, es posible tener un testimonio perdurable. Número 5, un testimonio perdurable. Ya lo leímos, versículos 49 al 51, porque el capítulo finaliza como comenzó, con Josué en el tabernáculo. Con Josué en el tabernáculo. Hacía rato que no pasaba esto. ¿Cuántos recuerdos para Josué, no? Josué vivía en la puerta del tabernáculo. Vivía en la puerta del tabernáculo. Como un jovencito, ahora un hombre mayor. Un hombre anciano. Llegado casi a los 110 años. Josué estaba allí. Si hay algo, hermanos, por lo que vale la pena esforzarse, aunque creas que hayas perdido tiempo, escucha, si hay algo que vale la pena esforzarse, es por dejar un testimonio perdurable, es por tener un testimonio que va a trascender a otros. Ese es el caso de Josué. Yo estoy seguro que cuando murió Zaqueo, la gente lo recordó porque devolvió cuadruplicado y no porque había robado. Porque el cambio de Zaqueo fue tan grande que impactó a los demás mucho más que la vida anterior había tenido. Así que yo creo que es posible. Josué tuvo un testimonio perdurable. ¿Y saben cómo trabajó Josué en esto? Porque aquí es interesante. La humildad de Josué es increíble, ¿no? Es increíble. Es el hombre que vio caer los muros, que dirigió toda una nación a poseer la tierra. Y el testimonio de Josué y la humildad es increíble, porque ¿saben lo que hizo Josué? Josué prefirió el bienestar común de todos antes que su propio beneficio. Y esto habla de que ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Querés ser ferviente en espíritu? ¿Querés ser ferviente en espíritu? Bueno, el participio en la gramática de ese texto en Romanos capítulo 12 te dice cómo ser ferviente en espíritu. ¿Cómo? Sirviendo al Señor. ¿Cómo ser ferviente en espíritu? Sirviendo al Señor. No gritando, saltando, ¡ay, tengo un calor! No tiene nada que ver. Sirviendo al Señor, eso es ser ferviente en espíritu. Te mantenés. Y eso fue lo que hizo Josué. Prefirió el bienestar de otros. La elección de la tierra por parte de Josué revela aún más su humildad. Pidió Timnat Sera, una ciudad en el distrito escarpado, infértil y montañoso de su propia tribu Efraín, cuando podría haberse apropiado de las tierras de la zona más hermosa y productiva de Canaán, dice Campbell. Con profundo agradecimiento por su piadoso liderazgo, los hijos de Israel concedieron a Josué su modesta petición y él construyó la ciudad y se estableció allí. En una de las imágenes finales de este líder incondicional, dice el autor, Josué aparece como constructor, además de como general y administrador. Se remangó las mangas, y salió a trabajar. Es decir, Josué siguió haciendo algo, no permaneció inerte, continuó haciendo algo. Es una combinación poco frecuente entre los siervos de Dios, la combinación entre ser uno que manda y ser un administrador y que es un siervo. Pero esto fue lo que hizo. Y otro autor, Howard, dice así: ningún otro israelita recibió ninguna herencia de esta manera, es decir, como posesión personal. Incluso la ciudad que Caleb tuvo, que se llamaba Hebrón, se la dio a los levitas. Pero Josué tuvo una ciudad. Y esto contribuye sin duda a la imagen de Josué como un individuo extraordinario, que demostró una fidelidad extraordinaria a Dios y que fue un líder por excelencia. Una ciudad le dieron. Y fue y la edificó. El viejito fue y la edificó. No se quedó quieto. Es decir, se puede hacer algo. Finalmente, todo esto demuestra una vez más
que Dios cumple sus promesas. Como dije, el capítulo 14 comienza con Caleb recibiendo su herencia y termina con Josué recibiendo la suya, dice el versículo 50, según la palabra de Jehová. Josué es la antítesis, lo opuesto a la negligencia. Es aquel que cuando se le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, se lo tomó en serio. Se lo tomó en serio. ¿A veces no tenés ganas de orar? Yo también tengo a veces ganas de no orar. ¿A veces no tenés ganas de leer la Biblia? Yo también. A veces tampoco tengo ganas de leer la Biblia. Siempre es posible avanzar, hermanos. Josué pensó en el prójimo primero. Y este es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Se nos llama a imitar a Cristo. Como dijo el puritano Matthew Henry, no quiso entrar en su herencia hasta que por su obediencia hasta la muerte aseguró la herencia eterna para todo su pueblo. Ni dará por cumplida su propia gloria. Precioso. Ni dará por cumplida su propia gloria hasta que cada pecador rescatado sea puesto en posesión de su descanso celestial. No va a ceder. Ese es nuestro Salvador, a quien nosotros imitamos. Por eso quiero terminar con este texto, queridos hermanos, de obsequio desde el corazón pastoral para cada uno de ustedes. Dice la Escritura así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Te lo regalo a vos, poné tu nombre, te lo regalo a vos, como Dios me lo ha dado a mí. Y concluyo. ¿Querés salir de la zona de confort? Bueno, primero tenés que entender dónde está el verdadero reposo, que no es en venir a la iglesia, ni tener un bautismo, ni leer mucho la Biblia, ni tener una Biblia en cuero, ni nada, ni aprender las canciones, ni sentir un calor, ni nada de eso. No, el reposo está en Cristo, en una persona, no en una actividad ni en un lugar. El verdadero reposo es Cristo. Para salvación de tu alma, si te arrepentís de tus pecados y crees en Cristo, entonces todo lo que dije recién va a tener significado. La Biblia de cuero, la oración, el bautismo, la membresía de la iglesia, pero no antes de eso. Es una persona. El reposo es una persona. Y si sos creyente, el reposo es una persona, otra vez. Anda al Señor con todas tus cargas, con todas tus broncas, con todas tus tristezas, con todas tus angustias y todos tus temores. Anda al Señor, a Cristo, dame reposo, yo estoy trabajado y cargado, yo os haré descansar. Escuchá, Él dice que te va a poner un yugo, la cosa no es así nomás. Te va a poner un yugo, ustedes tienen que ir a poseer la tierra, te va a poner un yugo, pero el yugo de Cristo es ligero y es fácil, no el que estamos acostumbrados a llevar. Es gracia. Tenés que dejar de revolcarte en el ya no es posible, ya no hay vuelta atrás, ya no puedo. Dejá de revolcarte, por favor. Dejá de revolcarte. Porque no es verdad eso. Sos amado, sos amada por el Señor. Y esto es especialmente serio cuando recordamos todo lo que Cristo ha hecho y todo lo que prometió a sus hijos. Consumado es, acuérdate de eso. Cada vez que tenga una lucha, consumado es. Yo lo logré, es posible. Yo lo logré. No sé cuál es el área que estás pasando. No sé, no tengo ni idea si es emocional, temperamental, si es económico, si es de salud. No sé lo que sea. Abarca todo. Él es dueño del cielo y la tierra. Abarca todo. No se le escapa nada de su conocimiento y su soberanía. Nada. Está incluido tu problema, cualquiera que sea, del índole que sea, de la largura que sea, del tiempo que sea. Está incluido en Cristo. Lo supera todo. Y por último, viví con las consecuencias y que sirvan de ejemplo para otros. Pero por favor, hace algo. Viví con las consecuencias. Como Simeón. Pero hace algo. Hace algo. Aunque te sientas viejito, anda arriba como Josué. Construí, hace algo. Porque es posible. Es posible.
Iglesia, que Dios nos levante con la Escritura hoy, que su Espíritu trabaje en nuestros corazones y nos levante. No seamos los mismos esta semana. Recordemos la palabra, volvamos a escuchar el sermón, pero recordemos estas verdades. Avancemos en nuestra vida cristiana, lo que sea. No seamos espasmódicos, así como Hércules, de repente un ataque, sino seamos paulatinos, un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Tenés que perdonar, perdoná. Tenés que vencer tentaciones, hacelo un día a la vez, un día a la vez, a cada rato, en momentos. Orá sin cesar, Señor, ayúdame. Es posible, es posible. Oh, que el Señor nos ayude. Y ahora que vamos a celebrar la cena del Señor, que con este espíritu recordemos que ninguno de los hermanos aquí presentes, bautizados por inmersión, que nos visiten también, pero que han sido bautizados por inmersión, ninguno crea que no es digno de tomar la cena. Por favor. Lo que está haciendo Dios es ponerte contra la espada y la pared. Dice, examina tu corazón y participa así del pan de la cena. Pedirle perdón ahora al Señor, levántate y hace algo. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te bendecimos, Señor, por estas verdades que hemos aprendido hoy. Son tan preciosas, son tan contundentes. Tenemos todo en Cristo. Que te pedimos, Señor, nos ayudes, que el entusiasmo que surja en nuestro corazón sea una obra del Espíritu Santo en nosotros, que es el gozo, es la esperanza, la certeza. Nos levantemos y hagamos algo. Vivamos con las consecuencias, pero seguros de que tú nos has perdonado, que podemos avanzar, que no seamos negligentes, sino dirigentes. Gracias porque el reposo es una persona, es Cristo Jesús. Te pido por aquellos que no tienen reposo, están luchando en sus almas, no tienen perdón de pecados, no saben para dónde ir, creen que no hay esperanza. Señor, la vida no tiene sentido para ellos. Ni siquiera vale la pena vivir quizá, pero tú eres todo, Señor. Tú eres la vida, el autor de la vida. Te pido que salves a los pecadores y despiertes a tus hijos para que podamos crecer y abundar en aquellas cosas que tú has preparado de antemano para que anduviésemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.